Miércoles 9 de agosto de 2017. Yo sé que todos los días prácticamente digo esto, pero caramba, qué miércoles. Hoy sí que hay muchas cosas rompiendo a esta hora. Había vista del caso de quiebra, había como que todas las mociones de la historia de la humanidad se tenían que decidir hoy en esa vista, y así han ido decidiéndose poco a poco. Malas noticias para los retirados, especialmente los de la Universidad de Puerto Rico y los participantes de ese sistema de retiro como yo, ¿verdad? Así que malas noticias para mí también, y malas noticias para los municipios. Pero vamos al temario para guiarlos en la discusión de la clase. Hoy en Análisis con el profesor Ángel Rosa. El temario para hoy en el aula del profesor Ángel Rosa en WKAQ. Tal como lo dijo el profe, jueza de promesa Taylor Swain tira mondongo a los municipios. No falla una el profe. Populares denuncian show del gobernador, pero juegan gustosos y gozosos con Rosselló. Va para largo la reorganización de la policía. En mis fuentes en Washington, FBI allana la casa de exdirector de campaña. ¿De quién? De Donald Trump. ¡Uy! Y en la escuelita el profe continúa su comparación de la quiebra de Detroit con la de Puerto Rico. Hoy nos cuenta cómo le ha ido a ese estado después de 4 años de quiebra. Todo eso y mucho más con el análisis científico y exacto del profesor Ángel Rosa en WKAQ. Ex senador, doctor en política y catedrático del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, es el profesor Ángel Rosa en WKAQ. Comenzamos inmediatamente, amigos. Damos la bienvenida a todos los que nos escuchan a través de los cuadrantes AM de WKAQ, 580 en San Juan, 1420 en Ponce, 600 en Mayagüez, y a los que nos ven a través de Facebook Live en la página de WKAQ 580 en Facebook, donde todos los días transmitimos aunque sea un pedacito del programa para que usted pueda también escuchar. Y a los que nos escuchan a través de la aplicación celular de Univision Radio Euforia, donde usted puede escuchar esto de una manera hasta quizás con un sonido más limpio que el que se escucha en otros medios. Bueno, comenzamos rápido porque hoy, como era menester, la noticia realmente importante, la que yo les vengo diciendo en este programa desde hace meses, que no hay una noticia ni hay un desarrollo sobre el futuro de Puerto Rico más importante que todo el proceso de reajuste, de la quiebra y de la deuda de Puerto Rico. Empezamos diciéndolo cuando todavía no había quiebra, y ahora, bueno, hemos ido aquí cubriendo paso por paso el proceso de la quiebra, y tengo que decir que muy a mi pesar, porque no es lo que uno quisiera en el corazón que estuviese pasando, muy a mi pesar, nada de lo que hasta este momento le hemos dicho aquí por este micrófono que va a suceder, ha dejado de suceder. Todo se ha ido confirmando día tras día tras día. Una de las cosas que usted tiene que hacer para poder enfrentar analíticamente, desde el análisis, este tipo de problemática es buscar qué ha pasado en otras partes que, como en Puerto Rico, han tenido que enfrentar la insolvencia del gobierno, declararse incapaz de pagar la deuda pública, irse a un proceso de reestructuración y quiebra de esa deuda y, por lo tanto, ajustar los gastos del Estado. Y eso yo lo hago, y lo hago con frecuencia en los casos de Grecia, en el caso de Detroit, en el caso de Argentina, que es el más conocido de América Latina, pero no es el único. Porque mire, el sol, aunque a nosotros nos parece que nace por Vieques y se pone por allá por el oeste, por Cabo Rojo, no es cierto. Puerto Rico es una parte del globo, y lo que está pasando aquí hace más de 2 décadas ya pasó en otras partes del mundo. Las reacciones de los partidos políticos, las reacciones de los sindicatos, las reacciones de los retirados, las reacciones de todos los grupos afectados han sido los mismos en todas partes del mundo, y por eso uno tiene que mirar para prepararse para lo que viene. Antes de empezar el análisis de lo que pasó hoy en la vista de quiebra presidida por la jueza Laura Taylor Swain,
Déjenme contestar. Ayer, mientras yo estaba haciendo unas gestiones en la tarde, y luego de salir de este programa, un buen amigo, profesor universitario, una de las personas más inteligentes que yo conozco, me escribe por mensaje de texto y me pregunta que por qué es que, a pesar, que por qué si Puerto Rico está en un proceso de reestructuración de su deuda, y se puede partir de la premisa de que el resultado de esa reestructuración de deuda será lo más seguro no pagar la totalidad de las obligaciones de deuda que Puerto Rico contrajo hace ya casi 40 años en adelante, que entonces ¿por qué se insiste en un plan de ajuste y en un plan de austeridad tan severo y por qué el plan fiscal es tan agresivo como la Junta lo quiere implementar? Yo no sé la respuesta exacta en términos de dólares y centavos sobre qué es lo que la Junta está viendo que muchos de nosotros no vemos porque no tenemos acceso a la información. Pero les doy este detalle que para la discusión de hoy es importante. Vamos a, para aquello de la discusión, vamos a suponer que del proceso de reestructuración de la deuda, Puerto Rico saliera con un acuerdo que le permita pagar cero de la deuda que contrajo. Es decir, que ni un centavo se pague de la deuda y que toda la deuda sea perdonada. Sabemos que eso no es así, pero vamos para propósitos de argumentación, imaginarnos que ese fuera el escenario. Ustedes saben que aún pagando cero de deuda pública, Puerto Rico tiene un déficit de 4 billones de dólares, 4.000 millones de dólares. Faltan en recursos para pagar lo que cuesta el gobierno de Puerto Rico si las obligaciones de deuda fueran cero. Imagínense entonces añadirle lo que resulte del proceso de negociación, que algo vamos a tener que pagar en ese proceso de quiebra. Por eso es que se insiste en cambios estructurales. Yo no sé si son los que deben ser o no, pero les puedo decir que los que se están añadiendo en Puerto Rico son los mismos que se han añadido en todas partes del mundo. Bueno, hoy tenía a las 9:30 de la mañana, la jueza Laura Taylor Swain comenzó la vista en la que iba a atender varias de las mociones del litigio que bajo el capítulo 3, una vez se invocó por la Junta de Supervisión a petición del gobierno para el gobierno central, para la Corporación del Fondo de Interés Apremiante, COFINA, para la Administración de los Sistemas de Retiro, para la Autoridad de Carreteras y Transportación y para la Autoridad de Energía Eléctrica, está dándose en el Tribunal Especial del Capítulo 3 bajo la Ley Promesa sobre la reestructuración y quiebra del gobierno de Puerto Rico. Esa vista de hoy era crucial porque una de las cosas importantes que tiene que atender este proceso es que en noviembre, si no hay acuerdos sobre la deuda de Puerto Rico y su reestructuración, el gobierno de Puerto Rico se queda sin dinero. Y eso entonces pone la presión sobre el proceso de quiebra para ir adelantando en los acuerdos, de forma que en noviembre esto ya pueda tener forma. No quiere decir que todo se va a resolver en noviembre, ahora comienza el litigio, y aquí por lo que uno ya ha visto en términos de quiénes son los que están participando como abogados de las partes y quiénes son las partes también, este litigio va a ser largo y tendido. Por eso hay que mirar al caso de Argentina, que terminó negociando su quiebra y su deuda en Nueva York, no en los tribunales argentinos, con toda la soberanía política que le da la independencia. O con lo que está sucediendo, ha sucedido en Detroit y en otras jurisdicciones americanas, que a diferencia de Puerto Rico no son jurisdicciones estatales. Ya mismo Illinois se queda sin dinero para pagar sus pensiones y sus salarios estatales y no tiene un proceso de quiebra porque eso no existe para los estados de la Unión. Bueno, entonces de allí la jueza fue atendiendo poco a poco cada una de las mociones que estaban ante sí. Primero que nada, aprobó el arreglo que se le presentó entre el gobierno y acreedores para resolver la disputa de los fondos de COFINA. Ustedes saben que la jueza había nombrado una serie de comités de mediación para tratar de ir organizando por partes y segmentar por partes todos los intereses que están en pugna dentro de ese proceso de quiebra. Se le había presentado entonces por uno de esos grupos un procedimiento para sentar a los bonistas de las obligaciones generales del ELA, que son los que le prestaron dinero al gobierno central de Puerto Rico,
y aquellos que le prestaron dinero a ese mecanismo que se creó en Puerto Rico a principios de este siglo para aumentar las obligaciones de deuda del gobierno central sin tener que pasar por el límite constitucional y que se llamó la Corporación para el Financiamiento del Interés Apremiante, la famosa COFINA. Entonces, el acuerdo es la segunda vez que se presenta, establece un procedimiento mediante el cual las partes litigarán las controversias relacionadas con miras a lograr que la jueza Taylor Swain decida sobre la disputa en o antes del 15 de diciembre. Fíjense que ya esto está adelantado para que a finales de año haya posibilidad de ir atendiendo ya las posiciones de las partes en el pleito. Además de eso, la vista tenía ante sí una petición de el retiro del sistema de retiro de la Universidad de Puerto Rico para que se enmendase la constitución del Comité de Negociación sobre Retiro que se organizó ante el Síndico de los Estados Unidos y se le asignara una silla en ese comité al sistema de retiro de la Universidad de Puerto Rico. La decisión de la jueza fue en contra de la petición del sistema de retiro de la Universidad de Puerto Rico para que se crease ese nuevo comité que representara a los empleados del gobierno, o en la alternativa configurar o reconfigurar el comité de retirados para que incluya un empleado activo de la universidad. Es decir, la petición era que además de una silla para los retirados de la universidad, se añadiera otra para los que participamos del sistema de retiro de la universidad, pero no nos hemos retirado todavía, los participantes del sistema. La decisión fue que no. La jueza dijo que el retirado de la universidad que se sienta en el comité, ella piensa que representa adecuadamente los intereses de los empleados que estamos activos. Déjenme decirle una cosa. Sobre el sistema de la Universidad de Puerto Rico hay muchas dudas, porque pues el convencionalismo ha sido que ese sistema estaba en mejor condición que los de Lela y la judicatura y el de maestros, y que por lo tanto a los retirados de la universidad no le aplicarán los recortes de pensiones que ya se anunciaron y no le aplicará a los activos que estamos cotizando al sistema las reformas agresivas que prácticamente desaparecen los sistemas de retiro. Yo creo que eso no va a pasar. Yo creo que en el proceso de quiebra se va a ver el problema de retiro como un todo, se va a ver los fondos de retiro como lo mismo, y se van a ajustar todos los sistemas de retiro. Yo sé que el sistema de retiro ha estado escribiéndole a los jubilados de la universidad como para convencerlos de que ellos habían hecho lo correcto y que no van a tener problemas, pero mi intuición me dice que aquí todo el mundo va a ser parte del ajuste, incluyendo aquellos que somos parte de del sistema de retiro de la Universidad de Puerto Rico. Entonces, en uno de las decisiones más esperadas de hoy, la jueza tenía que decidir si permitía que se organizase un comité que representara dentro de la negociación a los municipios de Puerto Rico. Y yo les había dicho aquí que a mí me parecía que eso era cuesta arriba por una razón sencilla, y es que, nos guste o no, la idea de la autonomía municipal que en Puerto Rico se creó por una ley en 1991, la Ley de Municipios Autónomos de 1991, que reformó en términos de operación interna el régimen municipal y le dio competencia a los municipios y demás, no le dio a los municipios personalidad propia. Y los municipios no tienen personalidad jurídica propia más allá que la que tiene cualquier dependencia del gobierno. La Constitución de Puerto Rico creó los municipios como una criatura suya, al arbitrio total de lo que decida sobre el orden municipal la legislatura. Si le quiere dar autonomía, si le quiere quitar autonomía, si quiere eliminar municipios, si quiere consolidar municipios, si quiere crear nuevas estructuras para sustituir las que ahora nosotros conocemos como municipios. Todo eso, en nuestro orden constitucional, queda al arbitrio de la Asamblea Legislativa, y los municipios en términos constitucionales no existen separadamente del gobierno central.
Por lo tanto, a los municipios presentar en el proceso de quiebra una moción para que se viera sus intereses separados y que se tomara en cuenta que en el acuerdo del Banco Gubernamental de Fomento se les ha tratado de una manera injusta, se le han confiscado fondos a los municipios, se le han quedado con fondos a los municipios que eran parte de los depósitos que allí tenían que hacer los mismos, o que en el acuerdo se esté contando para mantener los repagos a los bonistas del banco con los pagos sobre préstamos que tienen que hacer los municipios a lo que queda del Banco Gubernamental. La idea técnica original es que los municipios no tienen un interés separado financieramente, entiéndase con eso en términos de reestructuración de obligaciones de deuda. El interés de los municipios no es separado al que pueda tener el gobierno central, por la razón que ya les expliqué. Y lo que la jueza ha decidido hace unos minutos, porque lo había dejado para después del receso del almuerzo, dijo: yo escuché ahora los argumentos, escuché las partes, vámonos a almorzar y cuando yo regrese voy a tomar la decisión. La decisión que tomó, según se expresa aquí, en lo que está surgiendo de parte de los periodistas que están allí en la vista, es que la jueza decidió que los municipios no habían podido convencer al tribunal de que tenían un derecho sobre el dinero del gobierno central y no establecen un reclamo para definirse como un grupo separado. O sea, la jueza dijo: lo que ustedes piensan sobre el dinero que los municipios dicen que le pertenece y que el gobierno central no le va a pasar, pues en realidad no es así. Ese dinero no es de ustedes, ese dinero es del Estado y el Estado tendrá que tomar las decisiones de qué hace con ese dinero. Se lo explico básicamente en estos términos sencillos. Obviamente en términos técnicos es mucho más complicado, pero la idea de esta explicación no es que usted piense que yo sé mucho. La idea de esta explicación es que usted entienda lo que pasó allí hoy. Esto es un revés grande para los municipios, porque eso quiere decir que lo que negocien gobierno central y acreedores a través del proceso que la Junta es la que representa al gobierno en el proceso de quiebra, le aplicará igual para los municipios, y ya sabemos que a los municipios le está yendo desde arrancada como la peor parte. Además de eso, la jueza Swain atiende una petición de los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica para nombrar un síndico en la Autoridad de Energía Eléctrica. Y bueno, se espera que la discusión sobre el síndico de la Autoridad de Energía Eléctrica pues se extienda bastante por el resto de la tarde, así que todavía ahí no hay decisión. Ahí usted tiene un resumen de lo que pasó y las causas por las cuales la jueza Swain ha decidido como ha decidido. Podremos estar a favor o en contra de lo que decidió, pero esa es la realidad. Una de las cosas con las que quiero terminar este comentario es pues diciendo que parte de lo que hoy matizaba la discusión de las mociones que la jueza Swain iba a decidir era las peticiones que mediante pleitos han incoado algunos de los bonistas, y también reclamaron algunos de los sindicatos, creo que Lautier y otros, sobre la constitucionalidad de la ley promesa. Ese litigio lo va a decidir la jueza Swain, y yo les planteo a ustedes hoy aquí: ¿por qué la jueza Swain está a cargo de la quiebra de Puerto Rico? ¿De dónde emana la posición de la jueza Swain que le hace jefa del proceso judicial en el que se va a decidir cómo se reestructura la deuda de Puerto Rico? Estas son preguntas para el salón de clase. El que me quiera contestar me puede contestar por Facebook o me puede contestar por mensaje de texto, los que conocen mi teléfono, pero la pregunta es bien fácil de contestar. Ella está ahí porque Promesa creó esa posición y Promesa creó ese proceso bajo el capítulo 3. ¿Usted cree que la jueza Taylor va a fallar en contra del proceso y de la ley que creó su postura? Pues yo creo que no. Las cosas como son. En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en WKAQ.
Bueno, vamos a hablar, yo hablando aquí solo sin abrir el micrófono, Pacheco, es que a esta hora de la tarde ya el hambre ataca. Vamos a hablar del Partido Popular. Ayer hubo una conferencia de prensa en la que los populares pues básicamente repitieron el argumento que han estado repitiendo durante estos días de que el gobernador está haciendo un show en términos de su posición esta de dejarse meter preso, etcétera, etcétera, que es algo que básicamente yo creo que todos los que hemos visto la cuestión analíticamente hemos podido concluir sencillamente, porque es un asunto de índole político para las gradas. El Partido Popular pues hizo ayer una conferencia de prensa en la que su liderato pues básicamente denunció eso. Está muy bien, yo creo que eso es parte de lo que hacen las oposiciones. Ahora, yo quiero, sin embargo, plantear aquí un predicamento que me parece que el Partido Popular tiene que, si quiere salir de esto, airoso. Es decir, miren, la razón por la que el Partido Popular ataca la posición del gobernador, más allá del show que todos sabemos que se está haciendo. Esta mañana vino aquí Sobrino y dijo que primero se dejan amarrar de una columna antes de reducir la jornada y las pensiones, y que eso no va a pasar, y que todo está bien y que no hay ninguna razón. Se lo van a imponer, le van a nombrar un síndico, le van a confiscar las cuentas de Hacienda. ¿Y qué va a hacer entonces ellos? ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Poner una fila de gente frente a la puerta? Pues no, ni siquiera eso funciona, porque hoy con el password de una de las aplicaciones o de las programaciones para hacer las transferencias de fondos, usted tiene control de las cuentas de Hacienda. No hace falta ni ir al Departamento de Hacienda, ¿verdad? El Partido Popular sabe, ¿verdad?, que ahí no hay mucho que buscar. Eso se ve desde un avión a 33,000 pies de altura, y lo que hace es recalcando lo obvio para derivar beneficio político. Parte de lo que hacen los partidos de oposición. No estoy diciendo aquí que eso esté mal, pero eso es la parte fácil de ser oposición. El problema que tiene aquí el Partido Popular es que el gobernador les ha dado adelante con esto de declararse él el héroe del pueblo en contra de las decisiones de la Junta de Supervisión Fiscal. Lo supiera, no lo supiera, estuviera en el plan fiscal, sea un teatro o no. La política partidista no se trata únicamente sobre la verdad, sino sobre la percepción que de la verdad tienen los que reciben la información, especialmente los electores. Y el gobernador se ha dado adelante y anda por ahí mandando a todas sus huestes de comunicación a dejar claro que él prefiere primero que le claven una estaca en el corazón antes de ser él el que acepte la reducción de jornada, que estaba en su propio plan, que él celebró en Fortaleza. Pero bueno, esa es la historia que no se recalca. Y el Partido Popular tiene que tener cuidado de aparecer aquí primero como debilitando esa postura, porque es una postura simpática para el pueblo en general, sobre todo los que van a coger el cantazo de reducción de jornada y de reducción en sus pensiones. Tiene que tener cuidado de que la denuncia no se convierta en que se entienda que el Partido Popular está de acuerdo o se alegra, como es lo que está diciendo el gobierno. Con eso hay que hilar fino. Y en segundo lugar, tienen que establecer cuál es su postura. Están en contra de verdad. No es una cuestión solamente para el discurso político. Entonces, si están en contra, ¿cuál es la estrategia? Pues si la estrategia es luchar, ¿qué van a hacer? ¿Luchar aparte del gobierno? ¿Luchar aparte del gobernador? No, irse con el gobernador, colaborar con el gobernador en su lucha, hacer lobbying, cabildearlo el Congreso, como está pidiendo el gobernador, que le ayuden los partidos de oposición para conseguir cambios y para que se ponga en cintura la Junta de Supervisión Fiscal, junto al gobernador o separados. Y entonces decidir, porque el país va a percibir esto de una forma sencilla: quién está politiqueando y quién está de verdad en el asunto, de parte y parte. Hay que tener mucho cuidado. Vi que están convocando, porque me llegó una invitación a una actividad de orientación a los retirados, a los jubilados del gobierno en el Partido Popular, donde van a participar una serie de legisladores para hablarles de los proyectos sobre retiro que allí se están considerando en la Asamblea Legislativa. Bueno, perfecto. Nuevamente, esa es una orientación ¿para qué? Para cambiar la ley, para someter enmiendas, para que se creen grupos que trabajen con la mayoría parlamentaria para mejorar la legislación, o simplemente para meterle miedo a los pensionados con lo que están haciendo con el retiro de Puerto Rico.
Hay que escoger qué tipo de oposición se quiere ser en estos momentos de crisis. No es el libro de texto de siempre. Así se bate el cobre en la política puertorriqueña. En breve, con el profesor Ángel Rosa.